Primera a los Corintios capítulo 1, para los que nos visitan. Hoy damos inicio a una nueva serie de sermones que hemos titulado La Iglesia Unida, Santa y Firme, que es una serie basada en toda esta primera carta a los Corintios que nos va a tomar de seguro algunas semanas durante el resto de este año, pero que hemos orado, hermanos, para que sea una bendición para nosotros como iglesia, que el Señor pueda hablarnos y que Él pueda edificar nuestros corazones con su palabra. Así que si está dentro de sus posibilidades, hermanos, ponerse de pie para leer la Biblia, vamos a hacerlo por reverencia al Señor. Y vamos a leer los versículos del 1 al 9. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os ha sido dada en Cristo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y oramos, Señor, que tú puedas hablar a nuestras vidas a través de ella en esta mañana. Señor, trae convicción a nuestro corazón y trae, Señor, por medio de tu Espíritu, el deseo de poner esta palabra por obra. Edifícanos, Señor, de tal manera que podamos ver la iglesia con los ojos que tú la ves, que podamos desproveernos, Señor, de todo prejuicio y de toda forma, Señor, de ver las cosas que marcada por nuestro egoísmo y por nuestro propio pecado, y que podamos verla con los lentes de la Biblia. Señor, oramos que tú glorifiques a tu Hijo Jesucristo en esta mañana por medio de la predicación, y que Él pueda también producir en nuestros corazones un deseo profundo por abrazar esta verdad y por ponerla por obra. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén y amén. Gracias, hermano. Quiero que pienses por un momento en una iglesia con las siguientes características. Es una iglesia que experimenta continuas divisiones, porque unos dicen que son de un bando y otros dicen que son de otro bando. Al mismo tiempo, en un acto de inmadurez, ellos compiten para ver quién toma el liderazgo y no reconocen a los líderes de su iglesia. También sostienen relaciones inmorales y practican el pecado sexual sin ningún pudor. Otros, con el deseo de no participar de esas cosas, deciden dedicarse a la castidad, abandonando sus matrimonios y también sus deberes conyugales, y abrazan el celibato como una forma de vida, trayendo perjuicio al matrimonio así. Algunos de los hermanos abusan de las prácticas de su vida pasada mientras participan en banquetes de comidas sacrificadas a otros dioses. Cuando toman la cena del Señor los domingos, algunos de ellos se emborrachan con el vino de la cena, y los más pudientes humillan con sus comidas a los más pobres. Del mismo modo, existe una lucha continua por mostrarse cada vez más espirituales, y sus cultos son una competencia para mostrar quién tiene más dones y habilidades que el otro. Y como si esto fuera poco, algunos tienen problemas para aceptar doctrinas básicas como la doctrina de que Cristo resucitó corporalmente de entre los muertos. ¿Tienes alguna iglesia así en tu mente? Yo me imagino que lo que estás pensando es, eso no es ninguna iglesia.
Pues bueno, esa es la iglesia de Corinto. Y esa es la iglesia de la que nosotros vamos a estar hablando hoy y a lo largo de las siguientes semanas. Es a la luz de la realidad de una iglesia como esta que vamos a ver cómo Dios los exhorta y cómo eso tiene muchísimo que ver con nosotros en el día de hoy. Esta carta a los Corintios es tal vez la más instructiva en todo el Nuevo Testamento, sin contar que es tal vez la más extensa después de Romanos, al menos en contenido. Y se trata de cómo el Señor resuelve, por medio del apóstol Pablo, problemas de esta iglesia que podemos considerar una iglesia enferma de todas las enfermedades que pudieran presentarse en una iglesia local. Todo lo que usted crea que es un problema que puede surgir en una iglesia, la iglesia de los Corintios lo tenía. Sin embargo, es sorprendente ver que incluso esta iglesia era una en la cual Dios estaba trabajando, en la cual su Espíritu estaba llevando a las personas a la madurez y en la que su gracia se estaba manifestando de algunas maneras. La iglesia de Corinto es el testimonio de que las iglesias subsisten por la fidelidad de Dios y no por alguna virtud en ellas o alguna virtud de sus miembros. Más por el contrario, las iglesias permanecen fieles aún por encima de sus propias faltas. Eso vamos a estar abordando en los aspectos introductorios de esta carta, de cómo la iglesia está unida a Cristo, cómo Él trabaja en ella por causa de su fidelidad. Así que nosotros vamos a ver esta porción que hemos leído de los versículos 1 al 9 a la luz de 3 puntos. El primero, veremos un mensajero enviado por un Dios fiel. En segundo lugar, veremos unos destinatarios apartados por un Dios fiel. Y en tercer lugar, veremos una iglesia sostenida por un Dios fiel. Noten que los encabezados que tenemos hoy son bien sencillos, ¿verdad? Un mensajero enviado por un Dios fiel, unos destinatarios apartados por un Dios fiel y una iglesia sostenida por un Dios fiel. Veamos en primer lugar lo que dice nuestro texto. En el versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y lo primero que nosotros vemos en esta carta es su autor, su mensajero, su remitente, que en este caso es identificado como el apóstol Pablo. Como era una costumbre de las cartas de la época en el periodo greco-romano, los destinatarios, así como también los emisarios de la carta, eran mencionados al principio y no al final. Nosotros tenemos, por ejemplo, la costumbre de que luego que escribimos una carta, el remitente lo ponemos al final. Atentamente, fulano de tal, ¿verdad? Pero en la antigua Grecia, y especialmente también con la influencia después de los romanos, los destinatarios y los remitentes de la carta siempre estaban al principio. Este Pablo es un conocido para nosotros. No solo para nosotros, es un conocido también para la iglesia que ya existía en aquella época. Él en principio era perseguidor de la iglesia, pero luego se convirtió en el instrumento para llevar el evangelio a gran parte del mundo, incluyendo Europa y Asia. Pablo remarca su llamado como algo que él no escogió por sí mismo. Noten lo que dice nuestro texto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Él afirma además en el texto que su apostolado es algo que vino por la voluntad de Dios y no por la voluntad humana. Y esta afirmación de la autoridad de Pablo es importante, toda vez que en el contexto de la carta los de Corinto estaban continuamente cuestionando y oponiéndose al ministerio y a la autoridad de Pablo como apóstol, tanto que ni siquiera lo reconocían como tal. Veremos la semana que viene que habían facciones internas dentro de la iglesia donde unos decían yo soy de yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, y otros decían yo soy de Pablo. Así que había una oposición al liderazgo de Pablo de parte de los miembros de esta iglesia y él tuvo que luchar con eso de principio a fin. En la primera carta y también en la segunda carta, Pablo está continuamente afirmando la autoridad de su llamado. Pero Pablo no está solo aquí. Se nos dice que él está con un hermano llamado Sóstenes.
un hermano colaborador que había estado con él desde el principio y que en el momento en que la iglesia de Corinto estaba siendo plantada, este hermano Sóstenes, que era un líder de una de las sinagogas que había allí en Corinto, fue llevado preso y maltratado por algunos de los judíos por haberse convertido al evangelio. Eso lo vemos en Hechos capítulo 18, que es donde Lucas cuenta cómo se plantó esta iglesia de Corinto. Así que sin duda era un hombre que traía recuerdos a los hermanos más antiguos, miembros de esa iglesia, y que mostraban al mismo tiempo la disposición del servicio a aquellos que ahora les estaba escribiendo en amor. Sóstenes era alguien que había sufrido, pero que ahora estaba diciendo: Pablo, Sóstenes está bien, Sóstenes está conmigo. Él sufrió al principio, pero ahora les escribe también esta carta. Así que no hay mucho que decir con respecto a este saludo. No debemos ponernos, ¿verdad?, a buscar significados ocultos en algunas de las palabras de Pablo, como si hubiera algo extraño que él estuviera diciendo aquí. Es un saludo normal en la época y especialmente en el contexto religioso. Pero no podemos dejar pasar por alto lo que ya hemos mencionado. Este saludo de Pablo es un intento por él confirmar su autoridad encomendada por Dios como un apóstol de Jesucristo. En el mismo sentido en el que lo eran Pedro, Juan y los 12 en general. Esta autoridad de Pablo es única y nadie más puede adjudicársela hoy en día. Es cierto que vivimos en medio de una fiebre por los títulos y muchos buscan con ansia ser reconocidos en algo de lo que algunos han llamado, es algo de lo que algunas personas han llamado una apostolitis aguda. Como que todo el mundo quiere ser llamado apóstol y todo el mundo quiere un título y todo el mundo quiere, ¿verdad?, ser reconocidos. Pero la Biblia deja claro que nadie puede tomar esa posición y aquellos que usan como argumento Efesios capítulo 4 para afirmar que es que la vigencia de los 5 ministerios es permanente en el sentido de los 12, ellos se equivocan, sobre todo al considerar que la función de los apóstoles y los profetas o al no considerar más bien que la función de los apóstoles y los profetas fue poner el fundamento sobre el cual la iglesia sería edificada. Así que puede ser que esta función de apostolado, puede ser que lo que un apóstol hacía, supervisar iglesias, dar ánimo a las iglesias, relacionarse con ellos, la función puede estar vigente hoy. Hay un sentido en el que hay hermanos que también son enviados a otros lugares, y eso es lo que significa la palabra apóstol. Pero el título en el sentido de los 12 no puede ser reclamado por nadie. ¿Por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Cuántas veces ponemos el fundamento de una edificación? Pues una sola vez. Y nadie puede poner otro fundamento, por lo tanto, no necesitamos otros nuevos apóstoles hoy en día, sin contar que no existieron en la historia de la iglesia, sino hasta recientemente a comienzos del siglo XX o a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI. O sea que la iglesia subsistió durante todo este tiempo sin apóstoles. Y ahora resulta que son la necesidad más grande que tiene la iglesia, porque si no estaría incompleta, dicen algunos. Pero eso no es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Así que Pablo le deja saber a los de Corinto, además que él fue puesto en el ministerio, escúchelo bien, por la voluntad de Dios y no por su propia voluntad. Y eso lo que significa también es que él fue puesto para hacer la voluntad de Dios. Acuérdense cuando Pablo se convirtió, ¿verdad? El mensaje que el Señor le manda con Ananías es: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Así que ese título de Pablo de apóstol no era solo un título honorífico, era un título o un rol, una función que embargaba el llamado de Dios de hacer la voluntad de Dios, y eso implicó mucho dolor y mucho sufrimiento. Muy contrario a lo que nosotros vemos en estos apóstoles modernos, que por el contrario lo que buscan es enriquecerse y hacer sus propios imperios terrenales. Mis amados, algunos asuntos prácticos aquí en este primer punto.
resistir el liderazgo siempre será una tentación para nosotros como miembros de iglesia. Y esto es algo que viene desde el Edén, desde la caída. No queremos nada que nos signifique sujeción o respeto a otro. Pero Dios ha diseñado las cosas para que funcionen de esta manera. La autoridad de los líderes no proviene de sus propios títulos, sino que es un llamado del Señor. Y ellos deben ejercerla con responsabilidad. Me refiero a los líderes, en este caso los pastores y los diáconos involucrados en el liderazgo. Pero es también el deber de la iglesia, de los miembros, reconocer tal llamado y honrarlo por medio de la sujeción, de modo que la tarea sea fácil de llevar, como dice Hebreos capítulo 13. Este pasaje es tremendo también consuelo para nosotros los pastores. A veces sentimos frustración porque hay algún tipo de resistencia al liderazgo de la iglesia. Pero si Pablo, el gran apóstol, fue resistido en su liderazgo por una iglesia, ¿qué se deja para nosotros? Si Pablo, con todos sus dones, sus pergaminos, sus habilidades, el respaldo de Dios y la tremenda obra que él estaba haciendo en el mundo, fue resistido, mi hermano, tal vez no haya mucha esperanza para nosotros. Porque siempre que haya liderazgo, habrá una tendencia a esa resistencia. Y eso es lo que nosotros vemos que la iglesia de los Corintios representaba para Pablo, como un bloque, una resistencia que se oponía a su liderazgo y a su ministerio. Nosotros no debemos, como líderes, esperar que todas las personas tengan la misma estima del liderazgo, pero sí debemos ocuparnos nosotros en ser fieles al Señor y a su llamado, independientemente de esas cosas. Es decir, si la gente lo reconoce o no. Nuestro llamado finalmente es ser fieles al Señor y a la responsabilidad y a lo que Él nos ha encomendado. Así que habiendo visto entonces la autoridad del mensajero, veamos ahora un poco acerca de los destinatarios, lo que nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana. Miren conmigo el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo de Pablo se extiende con una descripción amplia de los destinatarios, al mismo tiempo que contiene la habitual bendición de Pablo en sus saludos, gracia y paz a vosotros. La iglesia a la cual estaba dirigida esta carta estaba ubicada en una de las ciudades más importantes del mundo de la época, al sur de Acaya, y era un importante puerto comercial. Había sido una ciudad muy grande en los días de Alejandro y del imperio helénico, el imperio de los griegos, pero luego fue destruida por los romanos y luego César la reconstruyó, y aunque ya no era tan grande, había una población significativa en esta ciudad. En los días de Pablo, la ciudad de Corinto era tal vez la ciudad más rica, económicamente hablando, de toda Grecia. Era una metrópolis, si se ocurre. Además de eso, Corinto contaba con un importante centro de adoración dedicado a la diosa Afrodita, la diosa del amor, como decían los griegos. Y según un historiador griego, habían trabajado allí unas 1000 prostitutas al servicio de ese culto a esa diosa Afrodita. Esto, por supuesto, hacía que la ciudad fuera un lugar en el que imperaba el desenfreno moral, el derroche sexual y la impiedad en todas sus formas. De hecho, para la época de Pablo se había acuñado el término corintizar, para referirse a alguien que vivía en una vida de desenfreno total. ¿Sí? Cuando tú veías a una persona perdida en todos los vicios que pudieran existir, ellos decían algo como, oh, fulano de tal está corintizando. Imagínate, eso era lo que simbolizaba esa ciudad. Algunos comentaristas dicen que Corinto era una mezcla de Nueva York con Las Vegas.
Y era una gran ciudad, una gran metrópoli, por los puertos llegaba mucha gente, pero al mismo tiempo había un paganismo y una inmoralidad rampante. Ahora, hermanos, eso hace que estas palabras de Pablo cobren relevancia. Miren lo que dice Pablo, la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Lo ven? O sea, cuando uno tiene el panorama de qué era la ciudad de Corinto, leer la iglesia de Dios que está en Corinto es como ver un punto blanco en una manta negra. Y eso es particularmente significativo. Y no solo eso, Pablo también enfatiza que los hermanos han sido santificados en Cristo, al mismo tiempo que han sido llamados a ser santos. Y por supuesto, no hay ninguna contradicción aquí. Miren lo que dice nuestro texto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Qué es lo que significa? Lo que Pablo quiere decir en estas dos palabras. Bueno, la palabra santificar significa apartar, poner a un lado, separar, mientras que la palabra santificación se refiere al proceso mediante el cual una persona persevera y crece en piedad. Un proceso que va a terminar cuando Cristo venga por segunda vez y nos haga perfectos en un abrir y cerrar de ojos. Así que los de Corinto, como nosotros, eran santos en un sentido, santificándose en otro sentido. Santos en el sentido de que fueron apartados para ser el pueblo de Dios, pero que ahora estaban llamados a crecer en la santidad, en la pureza moral y en la pureza espiritual. Hombres y mujeres apartados del mundo que ahora caminaban en la ardua carrera de la fe. Eso somos nosotros también, santos santificándose, apartados para Dios, que todavía continúan en este proceso arduo de santificación y que terminará, como dije, con la venida del Señor Jesucristo. Ahora, hay varias cosas que creo que conviene destacar en este segundo punto en términos prácticos. La primera, la iglesia no es la simple reunión de personas que cantan y escuchan un sermón. Eso es parte de lo que la iglesia hace. La iglesia son hombres y mujeres, esta es la esencia, separados y apartados del mundo para vivir de una manera que agrada a Dios. De hecho, la palabra iglesia proviene de la palabra griega eklesia, es una transliteración. Una transliteración es algo que no se traduce, sino que el sonido en un idioma se trae al otro. Entonces, eclesia, iglesia, es un sonido que no se tradujo, sino que se transliteró y su significado sigue intacto. Una eclesía en aquellos días era un término empleado para referirse a la asamblea comunal de un lugar, de una ciudad griega, que se reunía a las afueras de la ciudad, lejos del ruido y el bullicio para poder deliberar. Y lo que está diciendo Pablo es, ustedes son una eclesía, es decir, una asamblea de personas que han sido llamados afuera, pero son una eclesía de Dios, para vivir y deliberar acerca de las cosas de Dios. Son apartados del mundo, traídos de las tinieblas a la luz, y esto no es algo que podemos hacer por nosotros mismos. La iglesia es de Dios porque Él es quien la separa, Él es quien la aparta, Él es quien la santifica. Hay una segunda cosa interesante que vemos en este pasaje, y es que los creyentes no hemos alcanzado un nivel perfecto de santidad, y es posible que no lo alcancemos de este lado de la eternidad. Hace algún tiempo surgió en los Estados Unidos, después de o como una consecuencia del movimiento wesleyano metodista, algo conocido como movimiento de santidad, precursor del pentecostalismo moderno. Y ese movimiento de santidad lo que decía básicamente era que una persona debía esforzarse en este mundo para alcanzar el grado perfecto de santificación,
de modo que nunca pecara ni con sus pensamientos y ni siquiera con sus recuerdos. Y eso, hermanos, es algo bien difícil, sino imposible. Y el día que nosotros alcancemos ese grado de perfección por nuestro propio esfuerzo, pues ¿para qué necesitaríamos a Cristo y el Evangelio en nuestras vidas? Pero ¿significa eso que debemos resignarnos entonces a la impiedad? ¿Y que no debemos trabajar en la santificación y en la pureza? La perfección no es un estado que nosotros logramos en este mundo, pero es una senda por la que nosotros caminamos. Es un camino que nosotros transitamos. Nosotros hemos sido apartados para seguir apartándonos. Como si nos pusieran en una carretera paralela. Si usted viene de Barranquilla para Santa Marta, hay un punto después de Drummond donde tenemos la carretera alterna y la vía interna, la que viene por aquí, por el Rodadero. Y las dos tienen un punto final, pero tú puedes llegar a ambos puntos por dos carreteras. Y en cierta manera lo que ha sucedido con nosotros es que hemos venido y hemos sido apartados para seguir transitando por una carretera paralela, la carretera de la santificación, apartados para Dios. Así que seguimos en este mundo, pero seguimos con la mira puesta en apartarnos y en vivir para la gloria de Dios. Así que, hermanos, no se trata de ser perfectos, pero sí, sí de entender cuál es la senda y caminar por ella, pues ese estado de perfección en santidad vendrá cuando el Señor regrese por segunda vez y transforme nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15, y cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Y la tercera cosa práctica que quiero que veamos en este segundo encabezado es que esta realidad debe animarnos a nosotros a predicar el Evangelio incluso en un mundo tan perdido como el que vivimos. Dios tiene muchas personas que salvar todavía. Una de las cosas que Dios le dijo a Pablo cuando estaba en Corinto fue: Pablo, todavía no te vayas de esta ciudad, porque había gran oposición. Cuando Pablo llegó, los judíos se opusieron fuertemente y él tuvo que ir a predicar a los griegos. Y cuando él se fue a predicar a los griegos, la gente quería perder la cabeza. Y entonces Pablo sintió la tentación de irse y Dios le dice: Pablo, no te vayas, porque todavía queda mucho pueblo que salvar en esta ciudad. Y Pablo se quedó en la ciudad de Corinto 1 año y 6 meses, más que en cualquier otra ciudad donde él hubiese estado. ¿Y sabe qué nos dice eso, hermano? Eso nos dice que a veces vemos el mundo y su perdición, escuchamos su música, vemos sus ideologías y sus filosofías, examinamos sus caminos y pensamos que ya todo está terminado. Aquí no hay decimos cosas como esta: aquí no hay más para dónde coger. Pero el Señor hace brillar su amor y su justicia, incluso en medio de la suciedad y el hedor de un mundo cada vez más hundido en el lodo de su propio pecado. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y ese es nuestro Dios, mis amados hermanos, el que saca del lodo cenagoso para ponernos sobre tierra firme y caminar en su voluntad. Y si para ti eso es algo muy difícil, piensa en tu propia vida. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te salvó el Señor? ¿De qué clase de mundo el Señor te sacó? Ahora, ¿perdió el Señor su poder para seguir salvando a perdidos y traerlos de las tinieblas a la luz? Mis hermanos, por supuesto que no. El Señor sigue salvando según su poder soberano. Ahora bien, habiendo visto entonces la fidelidad de Dios en escoger a un mensajero tan competente como Pablo para la iglesia de los Corintios, y habiendo visto esa misma fidelidad al escoger a un pueblo de medio de una ciudad tan perversa como la ciudad de Corinto, veamos ahora la manera en que el Señor preserva
y preservará a su pueblo hasta el fin, lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, una iglesia sostenida por un Dios fiel. Miren versículo 4 conmigo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Como todo saludo en toda carta grecorromana, no solo se menciona al autor y a los destinatarios, sino que usualmente, si es de trasfondo religioso, se hace una referencia a una acción de gracias por algún motivo. Yo, Jacobi Saldana, a fulano de tal, doy gracias a Dios por esto y esto. Te escribo por esto, por esto, por esto y por esto. Esa es más o menos la estructura, ¿verdad? Saludo, que indica autor y remitente, acción de gracia, cuerpo de la carta. Y esta es la acción de gracia del apóstol Pablo. En este caso es una acción de gracia dirigida a Dios, y tal como lo hace Pablo en otras cartas, estas breves oraciones van acompañadas de un alto contenido espiritual y teológico. Lo que hace el apóstol Pablo en adelante es precisamente mencionar las diferentes razones por las cuales él está agradecido a Dios por los hermanos de esta iglesia de Corinto. Y hay una razón principal que él desarrolla en otras subrazones, por así decirlo. ¿Cuál es la razón principal de la acción de gracias a Dios de Pablo? Mírenla en el versículo 4. Yo doy siempre gracias a Dios por vosotros. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa gracia de Dios en los hermanos de Corinto? Pablo lo mira a la luz de 4 cosas. La primera, en todo fueron enriquecidos, en toda palabra y en toda ciencia y en toda sabiduría. Esta es una referencia, hermanos, a los múltiples dones y especialmente los dones de entendimiento de ciertas verdades que había entre los corintios. La gente de Corinto estaba en gran manera influenciado por la cultura helénica, la cultura griega, que era una cultura caracterizada por la filosofía, la argumentación, el razonamiento. Así que cuando tú ibas a conversar de doctrina con un corintiano, cristiano, tú tenías que prepararte para hablar con ese hombre, porque seguramente iba a ser una conversación cargada de mucho conocimiento, de mucho entendimiento, de mucha retórica, de mucho verbo, como decimos nosotros aquí. El Señor los había enriquecido con ese don, les había dado esa capacidad. Pero hay otra cosa que Pablo menciona. Él dice que el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre ustedes. Y yo doy gracias al Señor por eso. La gracia de Dios se ha manifestado haciendo evidente el testimonio de Cristo entre ustedes. Es decir, ellos eran verdaderos creyentes. En realidad habían abandonado los ídolos para volverse al Señor. Eran creyentes de verdad. Estas personas de Corinto se habían convertido de su mala manera de vivir para abrazar el evangelio verdadero. Y eso es algo por lo que siempre hay que estar agradecidos. La otra cosa que Pablo menciona es la abundancia de dones que había entre los de Corinto. La manera en que Dios los había dotado de habilidades especiales para glorificarle, tanto que el apóstol dice que no le faltaba ningún don. Increíble. Dios les ha dado tantos dones, dice Pablo, que no le falta ninguno. Y finalmente, la otra razón que Pablo da para su acción de gracia es la confianza en que el Señor iba a confirmarlos cuando Él viniera. Porque Él era fiel, o Él es fiel, y porque además los había llamado a una comunión entera con su Hijo.
Pablo está confiando en que la obra del Señor no era en vano. Que si Él los había llamado, Él los iba a confirmar, porque el que empieza la buena obra la termina. Y Pablo dice, yo doy gracias a Dios, no tanto por ustedes, sino por el Señor que los llamó. Y yo estoy seguro que aunque los estoy viendo ahora como los estoy viendo y me mando la mano a la cabeza y digo, qué desastre, yo confío que el Señor los va a perfeccionar. Ahora, veamos algunas cosas prácticas de este tercer punto, que son no solo interesantes, hermanos, sino desafiantes para nosotros. Si nosotros pensamos en todo lo que mencionamos al principio, en la introducción, de lo que esta iglesia era, toda esa lista de cosas que yo les mencioné, tal vez no tendríamos muchos motivos para dar gracias por esta iglesia. Pero llama la atención que el apóstol no está viendo a la iglesia con los ojos humanos, sino con los ojos divinos. Con los mismos ojos que Dios la ve. Es como si Pablo dijera lo siguiente: yo no sé cómo es que Dios va a hacer algo bueno de ustedes. Es más, los veo a ustedes, dice Pablo, y yo no sé lo que siento. Pero de una cosa estoy seguro: el Señor lo hará, porque es evidente que Él los llamó a la comunión con su Hijo. Y hermanos, de verdad, hay gente que a veces Dios llama en una condición que uno dice, Dios mío, si habrá algo bueno que pueda salir de ahí. O sea, esa persona sí llegará a convertirse en un creyente fiel. Y si nosotros vemos a la persona, lo primero que nos respondemos a nosotros mismos es, no creo. Pero como el que llama es Dios, también el que perfecciona es Dios. Y Él lo hace por su fidelidad. Esta es tremenda lección para nosotros, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque a veces somos expertos en ver los errores y las faltas de la iglesia. Pero somos ciegos para contar las muestras de gracia que Dios ha dado a la congregación. Y ese espíritu de queja, ay, es que esa música, ay, es que hoy esa gritería de ese pastor, ay, es que ese hermano que está a la puerta, que esa cara ahí, es que no sé qué, es que ese sonido, es que esas Biblias que no son buenas, es que, hermano, a veces tenemos los ojos puestos en todo lo malo y se nos pasan 100,000 cosas buenas. El esposo de la hermana que viene, que no era creyente, que el Señor está transformando. No, eso lo ignoramos, porque yo tengo que concentrarme en el error. Y estamos buscando a ver por qué me quejo. Pero ¿por qué no pensamos en todas las muestras de gracia que Dios nos está dando como iglesia? Mi hermano, mira a tu alrededor y mira a los hermanos y mira a sus hijos y mira a sus esposos y mira sus vidas y mira a sus esposas y piensa, Señor, hay muestras de gracia aquí, hay algo que tú estás haciendo entre nosotros, hay evidencia de que tú estás entre nosotros y si las ves, dale gracias a Dios por eso y confía que el Señor va a seguir transformando su obra y deja de quejarte por la iglesia. Debemos pensar en la iglesia como un proyecto en construcción, con mucho todavía por pulir y no como una obra terminada que salió mal. Esa iglesia es una empanada. ¿Sabe a qué me refiero? A veces desmotiva ver tanto escombro tirado y yo entiendo, hermano. Si usted ha participado de una construcción y usted es como yo de ansioso, usted llega, por eso cuando yo pido hacer un trabajo en la casa, yo me quito de ahí, porque yo molesto demasiado. Y ese manchón que quedó ahí, lo vas a quitar, ¿verdad? Sí. Y ese hueco se sella, sí, ese hueco se sella. Y eso queda afuera, yo mejor me retiro.
porque yo sé la ansiedad que produce ver todo tirado, eso no está terminado. Ay, no, yo no veo dónde vaya a salir una pared bonita de aquí, yo veo esto horrible. A veces desmotiva ver ese escombro, muros torcidos, varillas en el suelo, pero debemos ir a la mesa de los planos y ver cómo va a quedar el proyecto. Y en esa mesa, el proyecto está en manos de un arquitecto que nunca se ha equivocado en sus cálculos y que ha empezado una buena obra y la perfeccionará hasta el día del fin. Y entonces cuando yo voy a la mesa y veo los cálculos y veo el render, ¿verdad? El dibujo, la maqueta de cómo va a quedar, yo digo, yo confío en este arquitecto, yo sé lo que está haciendo. ¿Ves? Otra cosa que llama la atención, hermano, es que la abundancia de dones no es necesariamente sinónimo de madurez en una iglesia. La abundancia de dones no es necesariamente sinónimo de madurez. Esta iglesia tenía todos los dones, pero estaba llena de problemas. Evidentemente, hermanos, el problema no está en los dones. No es que sea malo tener dones. De hecho, la Biblia dice que debemos anhelar los dones en la iglesia y orar por esos dones. El problema está en creyentes inmaduros que abusaban de esos dones y no se empeñaban en usarlos para la edificación, sino para traer división y para promover su propio reino. Qué condición tan lamentable, pero esa era la condición de los corintios. Dios les dio habilidades y ellos, en lugar de usarlas para edificar a otros, la usaban para promover su propio reino. Y mis amados, yo lo he dicho otras veces desde aquí, esa es la diferencia entre una habilidad, un talento y un don. Un don es una habilidad y un talento. Lo que diferencia una simple habilidad de un don es que la habilidad se pone al servicio de otros. Cuando un talento o una habilidad se pone al servicio de otros, en este caso de la iglesia, entonces eso es un don para la iglesia. Pero si tú lo sacas de ahí, eso es una habilidad más. Estos hermanos de Corinto estaban usando los dones con los que Dios los había equipado para edificarse mutuamente, para promover su propio reino, su propio nombre. Y esto por causa de su inmadurez, por causa de su falta de crecimiento en la fe. Parece claro, al menos por este texto, como lo vemos aquí en el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Parece claro que hasta el retorno del Salvador, Dios sigue equipando y enriqueciendo a su iglesia para que ella pueda llevar a cabo su obra. Nosotros seguimos necesitando de esos dones para la edificación de la iglesia. Necesitamos los dones de enseñanza, de misericordia, necesitamos los dones de presidir, los dones de hablar con conocimiento, los dones de enseñar la palabra de Dios o profetizar. Necesitamos esos dones entre nosotros para que la iglesia pueda seguir construyéndose. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, algunos de esos dones, por asuntos pragmáticos, hoy en día tal vez no produzcan mucha edificación al cuerpo de Cristo si no se usan bien. ¿Cómo ha de edificar? Decía el apóstol Pablo, y lo veremos en el capítulo 14 en su momento, un montón de gente hablando lengua desconocida, si nadie puede entender lo que está pasando allí. Pablo dice, pues si nadie puede entenderlo, entonces guarden silencio y dejen que el culto se desarrolle con palabras que sean entendibles. Lo que está diciendo Pablo allí es que el tema de los dones termina siendo pragmático y están al servicio de lo que pueda edificar a la iglesia. Si no edifica a la iglesia, no es necesario, aunque esté ahí.
Y eso es una discusión, ¿verdad?, que ha habido, que si los dones están, que si no están, que si están vigentes. Pero yo creo que es un tema, como lo vemos en la palabra de Dios, mucho más pragmático. Si hay algo que puede ser de utilidad y de edificación para la iglesia y no para promover una propia reputación espiritual o para tratar de mostrarse como superiores espiritualmente o para traer confusión, no es necesario en la iglesia. Es cierto, hermanos, que hoy vemos muchas personas abusando de los dones, pero eso no debe alejarnos de la idea de orar por ellos y por la madurez para poder administrarlos para la edificación de la iglesia. Señor, danos dones, pero danos gente madura que pueda usarlos para la obra tuya y para la edificación de la iglesia. Pero lo más importante que nosotros vemos en este punto es que la iglesia estaba unida a un Dios fiel. Desde el principio nosotros vemos a Pablo diciéndolo, la iglesia de Dios que está en Corinto. Luego dice a los santificados en Cristo Jesús. Luego dice, llamados a ser santos, donde se invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Luego dice Pablo en el versículo 4, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y luego en el 5, por todas las cosas que fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De nuevo, versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Y el versículo 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Una y otra vez, esta iglesia es una iglesia unida a Cristo, dice Pablo. Ustedes son una iglesia unida a Cristo. Y eso es lo que garantiza que esa iglesia va a ser preservada. Noten que Pablo menciona lo que será la iglesia en el futuro. El Señor los va a perfeccionar. Él los confirmará. Él los hará irreprensibles cuando Él venga. Pero Pablo dice que eso es gracias al hecho pasado de que ellos han sido llamados a comunión con Cristo. Nótenlo así. Pablo dice, ustedes van a ser confirmados al final por la razón de que un Dios fiel los ha llamado a través de su muerte en la cruz en el pasado. Ahora, hay dos realidades para los de Corinto y también para nosotros. Un hecho pasado y un hecho futuro. Bueno, ¿y el presente qué? Bueno, el presente es cómo nosotros vivimos a la luz de hacia dónde Dios nos lleva y de dónde Dios nos sacó. Y ahora nosotros vivimos para honrar al que nos llamó y nos está perfeccionando. De hecho, hermanos, todo el resto de la carta es acerca de cómo deben vivir ellos ahora. ¿Cómo deben vivir ellos ahora? Dios los llamó, ustedes van a ser perfeccionados, vivan de esta manera. Capítulos 1, versículos 10 hasta el capítulo 16. ¿Tiene sentido? Vivan de esta manera. Debido a que están unidos a Cristo, estamos seguros que Él nos perfeccionará, pero mientras ese día llega, perseveren en la santidad, anden en unidad y amor y manténganse firmes hasta el fin. Como dije, ese es el desarrollo de todo el resto de la carta y que nosotros vamos a ver en adelante. Y estoy cerrando, hermanos. Si hay algo a lo que esta carta nos dirige, y especialmente en estos versículos finales, es que si hay alguna virtud en la iglesia, si hay algo digno de alabanza en la iglesia, y quiero reducirlo todavía más, si hay algo de virtud en esta iglesia local, es el resultado de la fidelidad de Dios. Y si hay una falla en ella, y voy a reducirlo también, si hay una falla en esta iglesia local, debemos confiar que el mismo que empezó la buena obra, Él la perfeccionará. Al final es un tema de paciencia, mirando al Señor con confianza. Y yo quiero que tú te preguntes hoy,
¿cómo estás viendo a tu iglesia local? ¿Cómo ves la iglesia en la que ahora sirves y eres servido? ¿Cuál es tu perspectiva de ella? ¿Y cuál es tu expectativa de ella? ¿Eres un creyente decepcionado o eres un creyente confiado? No en la iglesia, sino en el Dios fiel que preserva la iglesia. ¿Están tus ojos llenos de gratitud por este rebaño? Piensa en las cosas por las cuales puedes darle gracias a Dios por esta iglesia local en la que estás. ¿Qué ves a tu alrededor cuando miras al lado? ¿Ves a un pecador redimido? ¿Un matrimonio restaurado? ¿Ves a un creyente perseverando? ¿A un joven batallando con la pureza? ¿Qué ves? Mis amados hermanos, debemos orar para que el Señor nos dé estos ojos con los que Él ve a su iglesia, porque quejarse siempre va a ser más fácil. Quejarse siempre va a ser más fácil. Pero podemos pedirle, Señor, dame los ojos para ver la iglesia como tú la ves. A fin de que podamos amarla como Él la ama. Y eso va a implicar corrección, exhortación y disciplina, pero ninguna de ellas desprendida del amor. Y mi amigo que estás aquí sin Cristo Jesús todavía, si tú eres de los que piensa que no necesitas una iglesia porque ese es un lugar para los hipócritas y para los pecadores y porque allí todos son iguales, todavía puedes venir porque hay un espacio para ti. Nosotros no pretendemos mostrarnos como quienes han alcanzado perfección. Y tampoco queremos que nos veas como personas que tienen casi una aureola formada en su cabeza y que no necesitan nada porque lo han alcanzado todo. No. Nosotros también todavía somos quienes desean crecer en la gracia y el conocimiento del Señor para llegar a ser como Él. Y tú puedes venir con nosotros para que caminemos juntos por ese camino. No pongas más excusas y ven a Cristo hoy mismo. Y si estás esperando encontrar una iglesia perfecta, la mala noticia para ti es que esa iglesia no existe de este lado de la eternidad. Pero la buena noticia es que si vienes a Cristo encontrarás el camino hacia esa iglesia perfecta, la cual está después de la muerte, después de la eternidad, cuando el Señor transforme nuestros cuerpos y no haya ninguna relación con el pecado. Y entonces en perfección adoremos al Señor por la eternidad. Esta no es la iglesia perfecta, pero por la gracia del Señor nos montamos en el bus que va hacia allá, donde estaremos con Él por los siglos de los siglos. ¿Quieren ponerse de pie, hermanos, para orar? Por favor. Señor, gracias por mostrarnos en este pasaje la belleza de Cristo y del Evangelio y el tremendo llamado que tú nos has hecho como iglesia, apartándonos del mundo y del pecado, no para que ahora nos pretendamos perfectos, sino para caminar en la santidad a la que tú nos has llamado. Qué hermoso es poder meditar, Señor, en esa fidelidad, en esa gracia que nos sostiene. Ayúdanos, Señor, a poder ver la iglesia como tú la ves. Y a poder ver, Señor, mucho más grandes las muestras de gracia que las señales de decepción.
Ayúdanos a cubrir la falta los unos a los otros en amor, Señor. Pero no nos ayudes a dejar de ver la necesidad de seguir santificándonos para la gloria de tu nombre. Provéenos por el Espíritu Santo los dones para seguir creciendo y edificándonos en amor los unos a los otros. Cuánto anhelamos, Señor, que nos proveas de dones de servicio, de palabra, de predicación, de conocimiento y tantas otras cosas necesarias, Señor, para que la iglesia pueda seguir creciendo y pueda seguir caminando en esta senda, Señor, hacia lo que tú nos has llamado. Pero finalmente ayúdanos a anhelar, Señor, ese día en el que estando contigo por la eternidad nosotros podremos, Señor, adorarte en perfección. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Ayúdanos a poner nuestros ojos en el plano final de esta obra en construcción. La iglesia reunida, los santos, rindiendo sus coronas ante el Señor de Reyes y adorando por la eternidad en perfección absoluta. Ayúdanos a mirar hacia adelante con confianza, Señor, y a descansar en tu obra perfecta para nosotros. Señor, te adoramos y te exaltamos. Y es en el nombre de Jesucristo, Señor, que nosotros te pedimos estas cosas y en sus méritos. Amén. Vamos a cantar juntos al Señor, hermano. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la
presencia del Señor. Mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibe la recompensa, me abrazará